Deforestación en la Amazonía colombiana. Delimitación del problema. Autoras: Yamilet Córdoba Naranjo, Marta Cecilia Riascos, Camila Fernanda Hurtado Molina, Adelaida Isabel Escobar Zamorano. Descripción: el problema de deforestación de selvas es recurrente y en Colombia lo vivimos en nuestra selva amazónica, la cual por muchos años ha sido azotada por la deforestación. Inicialmente por compañías caucheras de Norteamérica, más conocida como fiebre del caucho. Después, implementación de ganadería, agricultura extensiva. Por último, el narcotráfico y minería ilegal, agravando aún más la situación. La ampliación de frontera agrícola, ganadería extensiva, incendios forestales, tala de árboles, constituyen los principales motores de deforestación de bosque tropical a nivel mundial. En nuestro país lo podemos observar como la colonización, el desplazamiento de poblaciones, minería y siembra de cultivos ilícitos, el aumento de la deforestación en departamentos amazónicos de nuestro país en 2016 se puede explicar por la retirada de las FARC de la selva como resultado del acuerdo de paz. Podemos aclarar que este no es el único causante del incremento de la deforestación, pero es muy significativo. Por lo anterior podemos deducir la gravedad de esta problemática y de no tomar cartas en el asunto, esta problemática crecerá. Actualmente la vivimos y se presenta como cambio climático. Por ello, los gobiernos vecinos, Ecuador y Perú, están llamados a salvaguardar lo que se denomina mundialmente como el pulmón del planeta. Cordial saludo, mi nombre es Marta Cecilia Riascos Hurtados. Les voy a hablar de lo que es el método de análisis. Para nuestro caso de estudio y análisis utilizamos el método de análisis de registro geográfico. Bueno, continuamos con lo que es el factor físico. La región del Amazonas se ubica en la esquina suroriental del territorio. Comprenden los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guainía, Guaviare y abarca aproximadamente el 42% de la superficie total del territorio colombiano. La región tiene una extensión línea de fronteras que abarca la totalidad de los límites con Perú, Brasil, además de una porción del límite con Ecuador representada por el río Putumayo. El paisaje es denominado por una planicie cubierta casi completamente por densas selvas húmedas y regada por una gran cantidad de ríos afluentes del río Amazonas, el más caudaloso del mundo. El subsuelo es rico en minerales y en otros recursos debido a que forma parte del escudo guayanés, una masa continental muy antigua, tomado de la UNAM de Manizales. Bueno, continuamos con lo que es el factor humano. La principal característica desde el punto de vista de la organización social y económica de la primera fase de ocupación del suelo en una zona de colonización es el aislamiento del colono en la selva y de su núcleo familiar. Desde esta manera se organizan procesos económicos productivos y se desarrollan sistemas de reciprocidad como la minga o el combi, con la consolidación de una infraestructura mínima para la comercialización de los productos y algunas condiciones de comunicación, como lo que es las trochas, las mulas y los ríos. Es así como se consolidan un epicentro situado en lugares estratégicos entre las distintas veredas donde se ubica la escuela, el puesto de salud. Se desarrollan mecanismos organizativos como la acción comunal, la junta de padres de familia
El factor económico. A pesar de ocupar el 35% del territorio nacional en el 2011, la Amazonía tuvo una participación en el PIB nacional, que tan solo ascendió al 1,1%, lo que implica que el tamaño de su economía no es proporcional a su extensión territorial. La figura 9 corrobora lo anterior, pues se puede observar que la Amazonía es la región colombiana con menor participación del PIB nacional. Esta relación es persistente, ya que en 1990 la participación de la Amazonía fue del 1,5%, lo cual se sugiere que no se han desarrollado sectores con una incidencia significativa sobre el crecimiento económico. Por otro lado, tenemos el factor energético, en el cual nos habla que la región amazónica colombiana accede al servicio de energía eléctrica mediante dos modalidades dependiendo de su localización geográfica. Es decir, aquellos territorios próximos a las redes del Sistema Interconectado Nacional del SIN se vincula al mismo. En otros casos, una vez establecida la demanda, la red se amplia para cubrir los centros urbanos, áreas rurales no conectadas. En los territorios más distantes, principalmente en la Amazonía suroriental, que no tiene acceso a la red del SIN, se atiende mediante sistemas locales y aislados con plantas diésel, sistemas solares, fotovoltaicos y pequeñas centrales hidroeléctricas. Por otro lado, tenemos también el factor histórico, en el cual nos habla en términos de carbono y considerando exclusivamente la vegetación leñosa en el bosque tropical amazónico, representando cerca del 38% de los 2.028.700 millones de toneladas métricas de carbono encontradas en las regiones tropicales de América, África y Asia. En el estudio histórico se revela que en todos los países de la región prevalece la visión de la Amazonía como una frontera remota, despoblada y fuente inagotable de recursos naturales. Pero que esta visión se ha complejizado en los últimos 50 años a raíz de las nuevas formas de la intersección de la Amazonía en las economías nacionales. Es decir, así actualmente es considerada fuente de soberanía energética y de ingresos a partir de la extracción y comercialización de materias primas e insumos. A nivel mundial, figura como la mayor fuente de agua dulce, biodiversidad, reguladora del clima del planeta y sumidero de grandes cantidades de gases efectos invernadero. Factor socioeconómico. Si bien es cierto, en el Amazonas las comunidades indígenas no constituyen una sociedad homogénea. Entonces, es de vital importancia tener muy en cuenta sus particularidades en el momento del desarrollo de alguna política y programas públicos. En ese mismo sentido, quienes ocupan los territorios extensos del oriente y sur de la región son las diferentes etnias, que en su mayoría la manera de supervivencia es la agricultura por medio de modelos de cultivos, que además de esto se complementa con las actividades de pesca y caza. También existen grupos pequeños aislados y nómadas en territorios selváticos extensos. En las fronteras nacionales viven también comunidades donde se evidencia un importante flujo comercial de personas sujetos a diferentes agitaciones comerciales, donde se conforman núcleos poblacionales pluriétnicos que incitan los cambios en sus sistemas tradicionales de producción, sistema de protección social y derechos sociales. Factor militar. El conflicto actual en Colombia, en la región del Amazonas, como todos sabemos, zona de frontera con Brasil, Perú y Ecuador, ha sido un poco estudiado
y analizado en cuanto a las equivocadas concesiones al papel y las posibilidades de la región y su frontera. De la misma manera, el diseño de políticas públicas del Estado colombiano no ha sido tan eficiente, ya que son muy pocos los resultados desde los años 30 que se empezaron a implementar en los términos de integración social, económica y política en el Amazonas y de igual manera en el resto de la nación. También se puede decir que la violencia y los conflictos sociales que han vivido las regiones y sus fronteras son una muestra de que han tenido mucho que ver con esta situación, de que las políticas públicas han sido orientadas en su mayoría o exclusivamente al ejercicio de la soberanía y al control de los territorios. Personalidad de los líderes. Gracias a la presencia ancestral de los pueblos indígenas amazónicos, el liderazgo en la región está encabezado en los gobernantes y los nuevos colonos, haciendo presencia en la conservación de bosques y fauna de la región, recibiendo ayuda internacionales como la WWF, con programas de mapeo y conservación de tradiciones culturales y sociales. En conclusión, la experiencia con el desarrollo de este análisis es muy interesante, porque nos acercamos a una región que por tiempos innatos ha sido olvidada, aunque poco a poco se va visualizando debido al problema del cambio climático y a los países que tienen territorio en la selva amazónica. Ponen sus ojos y recursos para el desarrollo de la región, pero de manera sostenible. El conocimiento de la cultura, de sus necesidades básicas en educación y desarrollo socioeconómico de la Amazonía colombiana es muy interesante y despierta el deseo de conocer ese mundo mágico de la selva amazónica. En lo profesional quedamos muy satisfechos porque realmente hay mucho material para la comprensión de un análisis, como es el caso que utilizamos en el método de análisis MARS, método de análisis de regiones geopolíticas, el cual consideramos es muy completo y permite investigar a fondo una comunidad o conflicto.